A partir de enero muchos empezamos a preparar las vacaciones de verano. Es una buena fórmula para asegurarse plazas y también para conseguir mejores precios. Ojo, porque a más antelación, más probabilidades de que surjan contratiempos tanto personales como sociales. Y es aquí cuando los consumidores no saben en muchas ocasiones por dónde tirar. Esta tarde les vamos a contar cómo evitar que les den gato por liebre. Hoy nos acompaña Alejandro Marín, abogado de consumo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandro, ¿cuál sería la antelación óptima para poder comprar? Pues hoy por hoy ha desaparecido eso de chollos de última hora. La antelación sí que nos va a garantizar mejores precios y también incluso más oportunidades de las distintas ofertas. Y estaríamos hablando más o menos de unos 3 meses mínimo de antelación. Y ojo, también hay que tener en cuenta que muchas veces los precios que vamos a obtener dependen del día en que vayamos a hacer la reserva. Hay estudios que dicen que el martes y el miércoles podríamos obtener los mejores precios en las reservas y al contrario, cuando tenemos el tiempo libre, viernes y domingo es cuando los precios suben en esas plataformas y en vuelos, hoteles y las horas también. ¿Cuáles son las horas más baratas? Pues desde las 12 de la noche a las 6:30, 7 de la mañana. Nos lo ponen difícil y hay que prácticamente ir con el calendario. Hay aspectos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, tenemos que cancelar un viaje, ¿podemos ceder ese paquete turístico a un familiar? Pues si es un viaje, un paquete, como indicas, sí que es una novedad de la ley que establece que si informamos 7 días antes se puede hacer la cesión a un tercero, no tiene que ser familiar, podemos designar a esa persona y, ojo, sí que nos pueden cobrar unos gastos que lleven aparejados al cedente y al cesionario de los cambios. Y hay una única excepción que, por ejemplo, es que si no hay tiempo para los cumplimientos de requisitos de visados y demás, sí que la agencia se puede oponer, pero en el resto de casos existe esa posibilidad y es una alternativa a tener en cuenta. Este año parece que los precios de los hoteles van a ser de récord, van a ser más caros que nunca, han podido subir hasta un 50% después de la pandemia. ¿Pueden subirnos el precio de un viaje que ya tenemos contratado? Pues si es un paquete, la normativa establece que una vez que hemos contratado, si hay una modificación del precio y esta es superior al 8%, nos tienen que informar y tenemos derecho a aceptar el cambio o resolver el contrato sin penalización. Sí que lo pueden hacer, sí que tenemos la posibilidad de desvincularnos y que eso no nos cueste dinero. Vamos a seguir hablando de modificaciones. ¿Pueden también modificar el itinerario de un circuito, por ejemplo? Pues por poder pueden. Sí que habría que ver si se hace esa modificación antes o durante la ejecución del viaje. Hay que recordar que en estos paquetes es muy importante la información precontractual, que es una información normalizada, y ahí, si leemos la letra pequeña, tiene que aparecer el detalle de itinerario, noches, categoría de hotel, número de personas del grupo, incluso idiomas. Si luego esto vemos que no se cumple o que nos lo modifican, si lo modifican antes, tenemos derecho a resolver el contrato sin penalización. Y si lo hacen durante el viaje, y esto es un cambio sustancial, ahí podemos exigir el cumplimiento o incluso la normativa establece que el consumidor puede pagar a su costa este cambio y luego reclamarlo, o incluso al volver podríamos solicitar una reducción del precio en la parte proporcional. El 85% de los aragoneses viajan en vacaciones cada año. ¿Han tenido malas experiencias? ¿Cómo las resuelven? Lo vemos. Yo reservo por internet porque es más económico, pero tienes el riesgo de que te salga mal y no poder quejarte a una persona que está física en una... Yo creo que en viajes muy grandes es mejor ir a una agencia. Pues yo me tiraría por ir a una agencia porque tengo siempre mucho respeto a estas cosas. No he tenido nunca ese problema yo. Publicitan algo y uno va a verlo y no es lo que es. Entonces normalmente vamos porque han ido personas conocidas y nos lo recomiendan, pero no cogemos por coger en sitios que no conocemos, ¿sabes? No, la verdad que he tenido muchísima suerte siempre que he reservado. Nunca se me ha retrasado un tren, nunca un avión, no he tenido ningún problema. La verdad es que me voy normalmente con gente conocida que tiene apartamentos, entonces no he tenido problema. Yo prefiero los métodos tradicionales de agencia o hacérmelo por mi cuenta. En el transporte, en general, o trenes o aviones, siempre puede haber un colapso ahí, creo yo. El hotel ya está más atado. Normalmente yo he oído por gente cercana pues lo que son apartamentos. Normalmente va todo bien, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor conoce y vuelve al mismo apartamento, pero si no he oído que hay fraude, que llegas y o no tienes llave o no es lo que te esperabas, entonces no se sabe lo que pagas a lo que recibes.
Como vemos, Alejandro, hay un poco de todo, como en botica. Vamos a hablar, este año puede complicarse la situación. Por ejemplo, pienso en todas esas personas que han reservado un paquete vacacional en Jordania. El contexto geopolítico se ha complicado muchísimo en los últimos días. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues si la situación, la escalada continúa y evidente hay un riesgo, esto puede generar una situación que se llama de causa de fuerza mayor. Es decir, que no es seguro realizar o incluso es imposible porque se cierran fronteras o los espacios aéreos de determinados países que imposibilitan que el viaje se lleve a efecto. En este caso, si ya tenemos la posibilidad, podemos contactar con el mayorista, con la agencia, para que nos busquen alternativas, y si se da esa situación, evidentemente, esa causa de fuerza mayor que nos garantiza que se nos tiene que devolver todo el dinero. Ahí lo que habría que buscar, porque claro, nos encontramos con unas vacaciones cogidas, en trabajo, etcétera, una cancelación de última hora, quizás contactar con la agencia y buscar alternativas que nos puedan encajar, pero ese escenario se podría dar. Si, por ejemplo, el Ministerio del Exterior nos aconseja no viajar, podemos optar a que nos devuelvan el dinero. Es recomendable, cada vez que hacemos un viaje al extranjero, visitar la página web del Ministerio de Exteriores, que hay unas recomendaciones para viajeros y hay algunos países que desaconsejan tremendamente el viajar. Eso podría ser una circunstancia que acreditara esa causa de fuerza mayor. Sí que es cierto que al final, si no alcanzamos un acuerdo con esa agencia de viajes, con un mayorista, tendríamos que reclamar y en última instancia que considerara quién, un juez, si concurre esa causa de fuerza mayor y que nos llevaba, digamos, ese derecho a cancelar sin penalización. Este tipo de desacuerdos generan en muchas ocasiones quejas. El año pasado, las asociaciones de consumidores, oficinas municipales y la Dirección General de Consumo recibieron 4.859 consultas y reclamaciones relacionadas con las vacaciones, lo que representa un 4% del total de quejas presentadas y el 6,40% de las que llegaron a la Junta Arbitral de Consumo. Estamos viendo ahí precisamente cuáles son las principales reclamaciones vacacionales. Alejandro, las compañías aéreas 42%, los traslados del aeropuerto al hotel y viceversa 16%, equipaje 15%, alojamiento 12%, otros medios de transporte 7,5% y la agencia receptiva del destino 5%. ¿Lo suscribes? Sí, de hecho, sin saber un poco los resultados, el foco habría que ponerlo en esas aerolíneas y casi siempre son las mismas de bajo coste, con los retrasos, cancelaciones y daños en el equipaje. Siempre, incluso en el escenario de todas las reclamaciones de consumo, han empezado a copar los primeros puestos seguidos de las telecomunicaciones y las operadoras. Entonces, sobre todo esas quejas nos vienen de usuarios con los vuelos, equipaje, y son reiteradas todos los veranos y posiblemente este verano se repetirán. Hay una duda que surge al escuchar esto. ¿A estas compañías les resulta más barato pagar una indemnización que hacer las modificaciones oportunas, por ejemplo, para no tener esos retrasos, lo que implicaría pagar más tasas aéreas, por ejemplo? Pues funcionan mucho sobre la base de justificar estos retrasos muchas veces en causas operativas, externas. ¿Y qué ocurre? Que muchos consumidores que han sufrido una cancelación, un retraso, una denegación de embarque, daños en el equipaje o pérdida, inician ese proceso, pero muchos se quedan en el camino y juegan con eso. Es difícil, algunas veces lo hacen, indemnizan directamente en vía extrajudicial, pero muchas veces fuerzan a los consumidores a acudir a los tribunales. Hay que recordar que en caso de que la cuantía que reclamemos sea de menos de 2.000 euros, que es fácil en estos escenarios, no necesitamos abogado y procurador y podemos acudir a la vía judicial sin estos profesionales. Vamos a ver el número de reclamaciones vacacionales en Aragón. Hubo 4.859 consultas y reclamaciones. El 6,40% llegaron a la Junta Arbitral de Consumo. ¿Estas cifras son más o menos las de todos los años? Más o menos sí que son las mismas, aunque en los últimos ejercicios sí que lo que estamos detectando es ese incremento de reclamaciones, pues muchas veces ligadas a esas empresas de aerolíneas, pero ojo, también a los grandes operadores turísticos que se han colocado, pues todos recordamos esas donde hacemos nuestras reservas habituales de hoteles, que muchas veces también acumulan muchas quejas. Aquí lo que estamos detectando es que muchas veces este incumplimiento, como indicábamos, pues le sale bastante gratuito, incluso no se tiene en cuenta a la hora de concesión de ayudas por parte de los organismos estatales o autonómicos que le subvencionan a estas empresas.
Alejandro, hablábamos antes de que estamos mucho más protegidos si contratamos todos los servicios juntos que si los vamos contratando de forma atómica, si cada uno lo cogemos por separado. Pues sí, es que la normativa de consumidores recoge que cuando estamos ante un viaje combinado, que sería cuando contratamos un hotel, un transporte, un alquiler de coche o otro servicio turístico, lo cogemos en un único punto de venta y a un precio alzado, nos garantiza y nos da mayores derechos que si como consumidores muchas veces lo que optamos es por buscar esas ofertas de vuelo, hotel. En este caso sí que da una mayor protección, sobre todo la información previa de esos servicios que se incluyen y también, como comentábamos, circunstancias que se pueden dar durante el viaje y también previamente. Y aquí, por ejemplo, una de las opciones que es muy interesante es la cancelación, que los paquetes combinados sí que recogen la posibilidad de que cancelemos en cualquier momento, pero se nos tiene que aplicar únicamente una penalización que sea proporcionada a los costes que suponga para la empresa o la mayorista. Pues Alejandro, muchísimas gracias por habernos contado todos estos aspectos, porque la verdad es que bueno, podríamos estar hablando el resto de nuestras vidas de aspectos como el todo incluido, por ejemplo, así que a lo mejor repetimos para la próxima. próximamente. Muchísimas gracias. A vosotros.